Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta toma 3 de Tónica Replicante. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Estamos muy contentos porque el día de hoy vamos a platicar de 3 temas que seguramente pueden ser de su interés. El primero es la película clásica de 1927, Fritz Lang, ni más ni menos que Metrópolis, esta gran película del expresionismo alemán, ya hablaremos de ella. En la parte de las series vamos a platicar de una mítica, Frasier, esta serie que se hizo en Estados Unidos de 1993 hasta el 2004. De ella nos platicará mi querido amigo y gran colega Javier de Andrés. Y para cerrar nuestra tónica replicante del día de hoy, hablaremos de una película que está nominada en los premios Goya, 11 nominaciones nada más y nada menos que tiene la película Alcarrás. Vamos a comenzar. ¿Cómo estás, mi querido Javier de Andrés? Encantado de saludarte una semana más, querido Beto Zúñiga. Agradecer a todos aquellos que nos escuchan, que interactúan con nosotros y nos muestran su cariño, aunque tengan intereses comerciales por detrás. Eso no nos interesa, no nos afecta, nos dan la enhorabuena y eso es lo importante. Pero lo que vamos a hacer es hablarles de cine, en nuestra opinión personal, que no tiene por qué ser ni buena ni mala, ¿sabes? Quiere decir que no sentamos cátedra tampoco, las percepciones que tenemos de las películas. Totalmente personal. Y ya está. Bueno, hemos comenzado de muy buen humor el día de hoy. Sí, es que está bonito que interactúen con uno, ¿no? Para decirle que les gusta o que las cosas que se puede mejorar, ¿no? Claro. Aquí lo interesante es que, bueno, la risa nos está ganando de verdad, por una sencilla razón. Queremos mandarle un saludo a Charlie, a nuestro buen amigo Charlie. Perdón, lo tenía que decir. Saludos bueno, al buen Charlie. A buen Charlie, sí. Bueno, que hablemos de... A ver, Metrópolis es una película, es probablemente una de las primeras películas de presupuesto brutal, ¿no? Que eso es un poco lo que hay que decir en primer caso, ¿no? Para la época, pues 1927, pues decorados tremendos, nuevas tecnologías de la época, miles de extras, una historia además con cierto trasfondo sociocultural, un director de cine que es un pionero, una de las grandes leyendas de la cinematografía, unas interpretaciones que son muy histriónicas, algunas muy exageradas, que yo creo que beben un poco de la fuente del teatro clásico, con unos maquillajes también muy exagerados. Y sobre todo, yo creo que es el mensaje que transmite esta película. Pero vamos, si quieres, con la ficha técnica. Adelante tú con la ficha técnica y luego ya comentamos un poco más en profundidad, si quieres. Vamos a platicar un poco de Metrópolis. ¿De qué trata Metrópolis? ¿De qué se trata? Bueno, está ambientada la cinta en una ciudad llamada así, de manera homónima, Metrópolis. En el año, ¿no? En una ciudad futurista, en el año 2026, que estamos ya muy cerca para que se cumpla esa fecha. Entonces, se ambienta en la ciudad futurista llamada Metrópolis 2026. Entonces, básicamente la película nos muestra cómo funciona esta orbe, ¿no? Con una estructura social muy radical, ¿no? Por un lado, vemos, pues, prácticamente a los dueños del capital, ¿no? Ahí hay un manifiesto marxista totalmente en el establecimiento del orden social, ¿no? Vemos a estos amigazos que son los dueños del capital, que son pensadores, los intelectuales, quienes dirigen a la ciudad, ¿no? Que viven en las zonas bonitas, ¿no? En
en los rascacielos, que son muy característicos de la película, y por otro lado, en las catacumbas, ¿no? En la parte subterránea, pues se encuentran los trabajadores, ¿sí? La parte, pues, del capital social que se encarga que los objetivos de la ciudad se cumplan, ¿no? Y de alguna manera, estos trabajadores que sobreviven en el subsuelo, en condiciones muy precarias, hay que decirlo, pues hay una situación que cada vez les está crispando más y más y más. Y entonces todo indica que va a haber una revolución por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Un junior, ¿no? Un día, Freder, que es el hijo de uno de los dirigentes de la ciudad, de estos magnates, pues básicamente se salta todas las normas, ¿no? Y él por sí mismo desciende y quiere comprobar la situación que están padeciendo los obreros, ¿no? Entonces se mete en este mundo subterráneo, ahí conoce a María, ¿sí? Una joven de clase obrera, que pues definitivamente y con conciencia de clase defiende a los suyos, desde una perspectiva muy pacífica. Ambos se enamoran y entonces a partir de ahí ya vienen una cantidad importante de situaciones pues peligrosas para ambos, situaciones discriminatorias y demás, ¿no? De esto básicamente trata Metrópolis, pero de la película podemos decir bastantes cosas. De hecho, vamos a platicar de ello. Vamos a decir muchas cosas y podemos decir muchas cosas. Yo, primero hay que decir que se hicieron muchos montajes, se han hecho muchos montajes de esta película. El definitivo creo que son 150 minutos, que es la que he visto yo recientemente, que además está muy bien compartimentalizado qué es lo añadido y qué no, porque además la calidad de la imagen es en ciertos momentos casi irrecuperable y con negativos originales y demás. Sí, Pero bueno, digamos que es una historia que luego no deja de ser nada más que el reflejo de los tiempos. Tiene una carga religiosa importante, tiene una carga, como dices, marxista importante, tiene una carga capitalista también importante. No deja de tener un poco de contrasentido a la hora del batiburrillo de temas que propone, que eso es lo que a mí me confunde un poco. Es como, quiero meterlo todo aquí y quiero que además tenga mensaje y quiero que además sea un producto de fuerza nacional, porque esto es un señor que estaba muy involucrado también con su país y con sus historias, Fritz Lang. No es la, sí, no es, a mi gusto no es la mejor película de él, pero sí que es verdad que es muy representativa. Compite con, hablaba yo de una grandísima superproducción, pero estamos en los tiempos de Amanecer, que fue el año siguiente, que es de Murnau. El sí. Nacimiento de una Nación fue años anteriores, es decir, que se hacían películas con muchísimo dinero para la época, muchísimos extras y demás. Pero a mí lo que me gusta más de Metrópolis es lo que no veo. Yo hubiera dado cualquier cosa por un making of de esta película, por ver cómo se montaron los decorados, por ver Claro. cómo se hacía la dirección de actores, por ver cómo se trataba las masas que salen en la película, por ver cómo la dirección de arte construye lo que es el icono de lo que es la película, que es el robot De del María, sí. protagonista, de María. A mí me hubiera encantado ver todo ese proceso interior, hubiera sido yo creo que más enriquecedor que lo que es la película en sí, que la verdad es una gran película y es un trabajo estupendo. Sí, fíjate que hay aquí unos datos bien interesantes, ¿no? A ver, en 1920 más o menos, Fritz Lang hace un viaje a Estados Unidos, y entonces cuando desciende, ¿no? Desembarca en Nueva York, se ve prácticamente impresionado y rodeado de estos rascacielos, estas calles iluminadas, se queda muy anodado, hay que decirlo, por las características de la urbe y por supuesto de esta parte del desarrollo político económico que tiene un país como Estados Unidos. Estamos hablando de 1920, hay una situación de posguerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Los alemanes no están muy bien parados en ese sentido. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando regresa Fritz Lang, le platica de su viaje a su esposa, Thea von Harbaugh, ¿no? Quien
empieza a ser básicamente una novela. Empieza a escribir empieza a escribir, perdón, aquí hay que precisarlo muy bien porque es algo muy, muy característico de Metrópolis. Empieza a escribir el argumento de la película. Después de que termina el argumento de la película, se sigue con la novela y después regresa a terminar el guión final de la película que empezarían a rodar en 1925 más o menos, ¿sí? Y la película, como bien lo has dicho, en los datos duros, pues calculándolo al día de hoy, estamos hablando que sería algo como unos 39 millones de euros, más o menos. Fíjate. Es calculando un poco como temas de inflación, este tipo de cosas. Algunos Sí, sí. expertos financieros calculan que la película al día de hoy hubiese costado unos 39 millones de euros, que es muchísimo dinero. Esto evidentemente tronó a quién, pues a la UFA. La UFA, ¿quién era? Pues era el estudio cinematográfico más importante de Alemania, ¿sí? Que era la Universum Film AG, ¿no? Entonces, pues prácticamente truena a esta productora que se encargaba de, pues, hacer cintas totalmente germanas, con una política nacionalista totalmente. Germanófilas totalmente. Era lo nuestro es lo mejor, somos capaces de hacer películas mejores que los americanos. Y entonces, recordemos que hay también un antecedente histórico importante. Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos prohibió que ingresaran películas de cualquier otro país. Y entonces esto hizo justamente, o en este contexto, es donde se crea la UFA y se empiezan a crear estas películas para consumo local, porque no había incorporación o importación de otras películas. Especialmente estaban prohibidas las películas, pues, yanquis, ¿no? Norteamericanas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la película cuando se estrena, en 1927, empieza a verse sometida a una cantidad impresionante de mutilaciones, como ya lo has dicho, ¿no? Básicamente es censurada por los contenidos. Para los gringos era una propaganda comunista, algunas otras cuestiones morales, ¿no? Por ejemplo, como anécdota está que eh, Pollock, que era el censurador, ¿no? El encargado del gobierno norteamericano para esta labor, pues censura un baile erótico, según él, de María, ¿no? Lo cual es bastante ridículo. Y entonces, a partir de ahí, pues hay una cantidad importante de mutilaciones, ¿no? De censuras. La película realmente empieza a tener diferentes versiones, ¿sí? Que rompieron definitivamente con el espíritu y la parte de la narrativa que quería compartir Fritz Lang, ¿no? Películas que si se comparan entre sí podrían parecer de diferentes directores. Sin embargo, estos rasgos de los que ya has empezado a hablar, ¿no? Que hacen característico al cine de Fritz Lang y por supuesto, del expresionismo alemán, que es en la vanguardia en la que se circunscribe esta película, pues hay una cantidad importante de elementos que podemos identificar, ¿no? Ya lo decías, la parte del maquillaje exagerado, la parte de la interpretación totalmente teatral, ¿no? Los claroscuros, la parte también de la deformación que corresponde a las perspectivas, ¿no? A la parte arquitectónica, que hacen que definitivamente pues esta película sea icónica y que haya sido una influencia y que siga siendo influencia en el cine de terror, en el cine de ciencia ficción, ¿no? Y me parece que es uno de los tantos elementos que podríamos destacar. Pero en la banda sonora, pues también hay un montón de datos que podemos decir, ¿no? Y bueno, es una película muda, que por obvio no lo hemos dicho. Es una película muda que tiene sus explicaciones en formato de texto, que hay veces que son demasiado escuetas, porque tú ves hablar a los actores y de repente te ponen una frase de
¿dónde está María? ¿Sabes? Y como dices, bueno, vale, pero aquí ha habido más chicha de lo que exactamente, ¿no? Pero como eran unas interpretaciones tan histriónicas, tan sobreactuadas, que en algunos casos pegan muy bien y en otros casos chirrían un poco. El actor protagonista para mí está un poco exagerado y sin embargo el científico me parece que está soberbio con su supuesta mano articulada y demás. Pero todo forma un conglomerado que hace de esta película algo muy interesante y que fue, junto con la obra de Fritz Lang, referencia para muchos otros directores de la época, por los emplazamientos de cámara, por el lenguaje narrativo, por los claroscuros y la iluminación. Porque al fin y al cabo, todos estos directores, como lo fue Griffith, como lo fue Murnau, como lo fue este señor, pues no dejaron de ser pioneros de algo que empezó a hacerse de manera comercial ahora, en este momento. Y claro, a partir de ahí, pues todos bebieron de ellos. Lo fueron evolucionando y mejorando para lo que ellos entendían, pero estos fueron los primeros de todo. Claro, fíjate que hablando de las innovaciones técnicas que realmente son relevantes y que aportó una película como Fritz Lang, por ejemplo, hay algo que pasó a la posteridad como el método Schuftan, por ejemplo, ¿no? El método Schuftan es realmente utilizar reflejos y contrarreflejos en maquetas. ¿Para qué? Para simular pues, edificios de un gran tamaño. Estamos hablando de una película de 1927, todavía el método Schuftan se sigue utilizando. Sí. Esa es una de las grandes innovaciones a nivel técnico. Luego, por otro lado, incorporó también una cuestión técnica que fue sorprendente y que sigue siendo hasta la fecha, ¿no? Una cámara que se llamaba o se conocía como giroscópica. Entonces, esta cámara permitía, como su nombre lo dice, girar, ¿no? Y el hecho de que girara daba la oportunidad de filmar panorámicas en todas las direcciones. Entonces, eso le dio también una característica única en términos técnicos, ¿no? Ya si hablamos de esta obra en sus múltiples bandas sonoras, por ejemplo, pues la primera, que fue la que hizo Gottfried Huppert, ¿no? Lo hizo totalmente pensado para una orquestación sinfónica, ¿no? Esta primera banda sonora es espectacular porque se trata de una influencia de Strauss, de Wagner, ¿no? Combinado pues con unos toques de modernismo que van muy bien y describen muy bien lo que ocurre en esta ciudad de los obreros, ¿no? Esa fue la primera gran banda sonora. ¿Qué ocurre? Pues que la película, al perderse y estar ahí como deambulando por diferentes lugares, en 1975, la BBC lanza su propia composición electrónica, ¿no? A partir de un encargo que se le hace a William Fitzwater y Hugh Davis, y hacen una magnífica banda sonora, ¿no? En unos años después, en los 80s, el productor y que también era DJ italiano, Giorgio Moroder, Sí. pues escribió también una banda sonora pop, ¿no? Que tuvo una colaboración espectacular de los músicos pues más renombrados, ¿no? De la época, entre ellos Freddie Mercury, Bonnie Tyler, etcétera, etcétera, ¿no? Que además esta versión se puede ver, ¿no? Es una versión restaurada, por supuesto, que se puede ver en Filming, ¿no? Está por ahí, hay una cantidad importante de versiones. Pero hay un dato final que quiero compartir. Seguramente tú tendrás algunos otros datos de la película, pero en lo que a mí respecta, quiero contar que en el año 92, la película se incorpora a un fondo de películas que creó la UNESCO, ¿sí? Este programa de la ONU que se dedica a la ciencia, al arte, la cultura, la tecnología, etcétera, a un programa que se llama Memoria del Mundo. Entonces se incorpora en 1992 Metrópolis como parte de este programa, ¿no? Como una película que es baluarte de la humanidad por su gran contenido humano, social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí empiezan a pasar cosas y situaciones muy peculiares. Por ejemplo, en 2001,
o sea, unos años después, una cantidad importante de filmotecas alrededor del mundo se reúnen y dicen, vamos a restaurar Metrópolis. Y entonces generan una primera copia que iba haciendo pegotes de copias que se habían encontrado por ahí. Y en 2008 pasa algo espectacular. Por azares del destino, se encuentran en Argentina una copia en 16 milímetros en el Museo del Cine de Buenos Aires. Entonces, este hallazgo hace posible que se abra la posibilidad de crear un nuevo montaje que era como el más cercano al original que concibió Fritz Lang, ¿no? Y Ese es que el que he visto, perdona, ese es el que he visto yo en eso es. Movistar. En Movistar lo he visto yo esta semana, sí. Exactamente. Entonces está disponible en Movistar, también está disponible en Filming, ¿no? Y pues, ¿cómo comienza esto? Pues básicamente en el 27 que se estrena la película, llama tanto la atención a nivel mundial, sobre todo también por el escándalo que hay de censura. Y entonces un distribuidor argentino llamado Adolfo Z. Wilson, él compra una copia de la versión original, se la lleva a Argentina y la estrena al año siguiente, en 1928. Era la copia de la versión original de 2 horas y media. Entonces, esa copia empieza a transitar por diferentes lugares, se almacena por años y años y años en el Museo del Cine de Buenos Aires y hasta 2008 es que ve la luz nuevamente esta película. Entonces empieza o se suma a este proceso de restauración que ya habían iniciado las filmotecas en 2001 y finalmente se estrena en el año 2010 en el Festival de Berlín, pues la última y nueva versión restaurada, ¿no? Que es una maravilla. Pero bueno, a grandes rasgos, eso era el último dato que yo quería compartir sobre Metrópolis de Fritz Lang. Poco más que añadir. Por hablar de un poquito de Fritz Lang también, para mí, y lo tengo que decir, su obra culmen es M, El vampiro de Düsseldorf, que me parece una película increíble. Excelente, sí. Increíble. O sea, es una de esas películas que lo cuenta todo sin decir nada. Es decir, te lo cuenta todo visualmente, más que escuchando a los actores o viendo lo que está pasando. O sea, eso es algo fabuloso. Me parece una película increíble, ya te digo, y es para mí su obra culminante dentro de una carrera cinematográfica muy, muy brillante, de pocas cosas, pero muy bien hechas todas. Claro. Y aquí, bueno, pues yo creo que hay que decir también que el impacto, ¿no? De una película como Metrópolis, pues sigue estando presente en nuestros días, ¿no? Hay una cantidad impresionante de videoclips que se siguen realizando como homenaje a esta obra. El concepto gráfico, el concepto arquitectónico es muy importante, ¿no? La parte de los decorados con estas perspectivas falseadas, pues realmente hacen que una película como Metrópolis, pues sea una joya visual, ¿no? Y bueno, algunas recomendaciones rápidamente para quien quiera ampliar pues su perspectiva sobre el expresionismo alemán, pues están algunas películas previas, ¿no? El Golem, ¿no? De 1920, es una de las primeras películas de monstruos en la historia. Está Nosferatu, bueno, Nosferatu, 1922, el Doctor Mabuse, que ya se habló de ella, también en el 22, la, Bajo la máscara del placer, en el 25, Fausto, en el 26, y bueno, después viene en el 27, pues esta película, ¿no? Entonces, solamente resta decir que, pues, ¿por qué se hizo tanto rollo y trabajo de restauración? Porque durante la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente el original, pues fue destruido, ¿no? Entre muchas cosas que se perdieron, por supuesto, las vidas humanas, también ahí se perdió en la Segunda Guerra Mundial, pues las copias y el máster de esta película. Pues ahí está la recomendación del cine clásico Metrópolis, ya dijimos dónde se puede ver, por supuesto, en YouTube hay una cantidad importante
de fragmentos y de otros montajes y películas completas. En fin, ahí está accesible. La recomendamos, por supuesto, aquí en Tónica Replicante. Pero bueno, vamos a la serie. ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy? Pues mira, vamos a hablar de una serie que para mí es de las mejores sitcom de la historia de los Estados Unidos, que son los padres de todo esto, ¿no? Es verdad que luego, por ejemplo, yo soy muy fan del humor británico de los Monty Python, que seguramente pasarán por aquí con alguna película, pero esta serie de Frasier, que estuvo en antena desde el año 93 hasta el 2004 y que curiosamente va a volver en 2023, algo que yo no sabía cuando te la recomendé para este espacio. Estoy entre el espanto y el horror, porque esto de los reboot no me terminan a mí de convencer mucho. No sé si quedarme con lo que he visto o darle una oportunidad a lo que está por venir. Es una serie cuyo último capítulo se emitió el 13 de mayo del 2004, interpretada por Kelsey Grammer, y es uno de los primeros spin-off de la historia. Este personaje, Frasier Crane, aparece en 3 capítulos de la 4ª temporada de Cheers, que es una serie antológica. Sí. Entonces, como el personaje funciona bien, por lo sarcástico que es, por el humor que tiene, por lo snob que es en una ciudad como Boston, que es una ciudad muy fresa, como decís en México, muy pija, o muy clasista en algunos casos, por el éxito que tiene en esa serie de Cheers, le preparan una serie para él solo, con un traslado de este psiquiatra que tiene un programa de radio y que por las tardes en Seattle, o como se diga, Seattle, Claro, sí. pues hace un programa radiofónico en el que da consejos a los que les llaman, que son seres muy atormentados, la mayor parte de ellos, sobre consejos sobre la vida. Pero resulta que él tiene una vida en sí misma que es absolutamente caótica. Ha regresado a Seattle, donde está su padre, que está jubilado, que es policía, un antiguo policía, que lo retiraron por un accidente o por un disparo y se tuvo que retirar. Vive con un hermano que es absolutamente neurótico, que está casado con una mujer que está loca. Para tratar al padre contratan a una masajista que es británica y que choca con todos ellos. Es una serie que tiene un humor tan limpio y tan directo que hay algunos capítulos en los que directamente no puedes parar de reír. Recuerdo un par de ellos en el que Frasier, que está en el bar mitzvah de su hijo, o sea que es un poco el paso a la edad adulta de los niños hebreos, judíos, confunde el hebreo del que él no tiene conocimiento ninguno con el Klingon, que es el idioma que hablan los Klingon de Star Trek. Y entonces el discurso que le hace a su hijo en el bar mitzvah, con todos allí, con la parafernalia judía, es en Klingon. Y entonces es un fragmento que es absolutamente hilarante, que está en internet, que yo lo recomiendo. Hay otro capítulo en el que el hermano de Frasier, que es Niles, tiene ataques de narcolepsia y entonces se va quedando dormido en todas partes. Y mientras va hablando se queda dormido con la cabeza en un congelador. En fin, es algo que es absolutamente maravilloso. Y está muy bien interpretado, muy bien dirigido, y junto a Cheers, Friends, para mí son las 3 grandes series sitcom de humor, y Big Bang Theory, que es una reciente también. Me parecen series que son absolutamente maravillosas. Ahí lo dejo. Con banda sonora estupenda también, y en fin. Y ya te digo, es que yo no sabía que se iba a hacer un spin-off, o sea, un reboot de esta serie. Me ha dejado un poco loco. Pues habrá que esperar el reboot, habrá que ver qué podemos encontrar de nuevo o que valga la pena. Seguramente habrá cosas interesantes, ¿no? Y aquí hay pues algunos detalles que me llaman mucho la atención. Fíjate qué curioso que Grammer, ¿no? Pues durante las primeras temporadas se metía ni más ni menos que 1.6 millones de dólares por episodio. Sí, señor, sí, señor. O sea, fue uno de las estrellas de televisión de su tiempo mejor pagados, en la historia. Sí, sí. De la Por televisión. 22, 23 minutitos de tiempo efectivo, ¿sabes? Exactamente, ¿no? Ahí humildemente, ¿no? Luego hay cosas que son como muy curiosas porque
muchas celebridades, por ejemplo, pusieron la voz de los radioescuchas, ¿no? Que Claro, llamaban al sí, programa Fraser, ¿no? O sea, más de 100 celebridades por ahí sí, sí, sí. desfilaron, ¿no? Y es muy, 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 muy interesante, ¿no? Porque incluso, bueno, pues por ahí iban apareciendo en los créditos y demás, pero pues evidentemente una serie como esta, pues generó algo pues una influencia importante en la forma de hacer sitcoms, ¿no? O comedias de situación y que definitivamente pues habrá que ver. Eh, no sé si está disponible, habrá algunos capítulos. Eh, con el reboot seguramente la incorpore alguna empresa de estas de distribución de contenidos por internet o por televisión, lo incorporará. Yo no la he visto, no la he encontrado. Yo guardo capítulos grabados artesanalmente, estamos hablando del 93 al 2004, cuando Claro, hacían estas cosas, y entonces yo tengo capítulos guardados artesanalmente y de vez en cuando los veo. Y yo claro, recomiendo además, primero, es un tema que a mí me llama mucho porque es un programa, no deja de ser un programa de radio en el claro, que él abre el micrófono sin que preguntar, o sea, ¿con quién hablo? Entonces le cuenta su historia y a veces que le responde de manera muy cáustica, muy mordaz, hay veces que sean situaciones absolutamente enloquecidas. Lo de los actores y personajes relevantes y famosos aquí en el doblaje en castellano, pues te enteras al final cuando lees los créditos de crédito y te haces aparición especial de Bruce Willis. Entonces, claro, dices, pues, bueno, no le hemos conocido porque la voz, lógicamente, no es la misma, porque no solían claro. aparecer, digamos, en pantalla nada más que con su voz, ¿no? Pero ya te digo, por lo que representa, por ser un programa de por ser un psiquiatra que tiene un programa de radio, por las relaciones enloquecidas que tiene con los miembros de su familia y con su entorno. Es un personaje que se acostumbra a que pasa de una ciudad y de una vida muy snob que tiene en Boston a una vida mucho más mundana que tiene en Seattle con su padre. Y el reboot de la que está que decían que se podía estrenar en 2022 o 23, ya imagino que será en el 23, está ambientado en Chicago, o sea, es otro cambio de ciudad y parece ser que participan la mayor parte de los actores originales, salvo el padre que ya falleció que es John Mahoney, que interpretaba a Martin, el padre de Fraser. Claro. Una tragedia acompañó a esta serie, ¿no? Me platicabas. Sí, sí, porque uno de sus guionistas, no recuerdo si fue uno o varios de sus guionistas, fallecieron en los atentados de las Torres Gemelas, en el 11S. Y bueno, en su momento fue también un colapso para la serie que se tuvo que sobreponer. Por Pero sí, supuesto. sí que fallecieron, sí. Pues ahí está la recomendación de la serie de esta semana. Fraser, habrá que buscarla, habrá que estar atentos, tenemos que estar atentos, seguramente habrá este reboot pronto, mientras Sí, ya circula por ahí en internet un tráiler. sí. Oh, esto es buenísimo. Es buenísimo porque Bueno, a poco que entres en YouTube y pongas Fraser 2022 verás un tráiler de una película que está interpretada por los actores originales con los años que tienen ahora, lógicamente, o con los años que han ido teniendo, en la claro, cual Fraser se convierte en un absoluto psicópata y que está amenazando a su hermano, Niles y demás. Bueno, es mentira. Quiero decir, es alguien que ha perdido su tiempo y que lo ha hecho muy bien, que ha claro, utilizado fragmentos de películas en las que salen los actores de la serie original y que lo ha convertido en el tráiler de una supuesta película en la que Fraser es un psicópata que, que, va, que va intentando matar a todo el mundo, ¿sabes? Pero es muy curioso, yo la recomiendo porque a mí de primeras me engañó. Dije, no puede ser, este giro argumental no puede ser, no claro, puede claro. ser. Sí, sí. Pues una buena broma, ¿no? Una buena Sí, broma señor, sí, que señor. anda ahí por ahí circulando Ujú. por internet. Sí, Pero sí. bueno, pues vamos a despedir con esa anécdota, eh, Fraser, y vamos a entrar a la cinta que está en cartelera actualmente, que se llama Alcarrás, que también se puede ver en diferentes plataformas, ¿no? Y entonces, pues esta cinta Alcarrás, pues vamos a platicar de Si el ella. sol fos jornaler, no matinaria tant. Si el marquès hagués de ¿Qué te pareció Alcarrás? Bien, Alcarrás me parece una película con referencias al neorrealismo
hiperrealista, la vida misma, una película que nos lleva a conocer la historia de una familia que ha estado explotando una tierra de unos terratenientes que no la querían explotar ellos y se la ceden a una familia para que la explote gratuitamente, pero como no hay nada firmado, llegan las nuevas generaciones y entonces los propietarios originales de la tierra quieren poner ahí placas solares. ¡Oh, cielos! Como en asbestas. ¡Qué curiosidad! Un conflicto agrario otra Un, vez. un conflicto agrario otra vez, pero contado de una manera muy diferente. En esta Sí, sí, familia tan tradicional hay una persona, que es el abuelo, que es el que ha trabajado la tierra 40 años, que se lo toma como algo personal y como una afrenta más emocional quizá que laboral, porque él ya tiene pocas cosas que trabajar en esa tierra y poco que hacer más allá de transmitir a sus nietos, que son unos trastos, el legado, la manera de trabajar, ¿no? Y claro, luego hay un miembro de la familia que se lo toma a la tremenda, que con la negación y que lo intenta llevar casi hasta el último extremo, entrando en conflicto con sus hermanas, con sus cuñados y demás. Y luego está las hermanas que se lo toman como, bueno, pues esto es ley de vida y hay que adaptarse a los tiempos. Y los claro. nietos, sobre todo uno de ellos, que tiene una vida muy, digamos, disoluta y que yo creo que ve en el trabajo de la tierra su posible salvación o su posible redención para no terminar cayendo en lo que él tiene pinta de que va a caer. Claro. A partir de ahí, es una película muy bien rodada, con un color estupendo, con unas interpretaciones bárbaras, la mayor parte de ellos no profesionales. A mí se me vuelve a hacer un poco larga, como la de Asbestas también, pero yo no sé si es que se me hacen todas largas, porque luego Apocalypse Now no se me hace nada larga con 180 minutos, así que algo tendrá, ¿no? Algo tiene. Pero no sé, ha ganado el Oso de Berlín, con lo cual huelga en comentarios, es la candidata española a los Oscar, con lo cual la calidad la tiene y es una buena película y tiene, como decías, 11 nominaciones a los Goya, 3 nominaciones a los premios del cine europeo, 4 nominaciones a los premios Feroz, no, 3 nominaciones a los premios Feroz, que son los Globos de Oro españoles, y Sí. luego ganó también estuvo en el Festival de Málaga, que es uno de los festivales hispanoamericanos más importantes que hay en la sección oficial. O sea que es una muy buena película. Fíjate que yo cuando vi esta película de Carla Simón, ¿no? Esta chica barcelonesa que estrenó con un éxito brutal y que también, por supuesto, a título personal recomiendo muchísimo, Verano 1993, Stew 1993, que es del 2017. Cuando vi Alcarrás, estaba pensando todo el tiempo en el ladrón de bicicletas Sí, de ¿verdad? de Sica, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. a ver, ¿qué ocurre? Hay una referencia totalmente, para mí, de un vínculo casi indisoluble. ¿Qué ocurre cuando te quitan tu medio de, de vida, ¿no? O tu instrumento de trabajo, ¿no? En este caso, pues la tierra, una bicicleta, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos también ante una película que tiene una puesta en escena, una puesta en cámara que es muy intimista, ¿no? La cámara está todo el tiempo siguiendo a los personajes, lo mismo está rodando la parte de los exteriores cuando están haciendo la pizca de la fruta o cuando están dentro y de repente esta proximidad de los personajes que de alguna manera empezamos con la nieta y de repente la película va creciendo, ¿no? Exponencialmente y de una calidad muy, que me pareció a mí muy asombrante, ¿no? Asombrosa, perdón, la manera en la que vamos conociendo a los personajes, ¿no? De esta familia y que casi sin darnos cuenta los vamos adoptando como familia completa. O sea, estamos hablando de que los personajes se convierten en protagonistas, estamos entonces ante una película coral, ¿no? Sí, Evidentemente absolutamente. hay algunos que tienen pues ciertos, ¿cómo decirlos? Como pues protagonismos, ¿no? Algunos protagonismos más relevantes, pero a grandes rasgos tenemos una película coral, ¿no? Una película, ya lo has dicho muy bien, totalmente
intimista, ¿no? Naturalista en la parte de las interpretaciones de estos que no son actores y que, pues, la directora ha logrado un trabajo espectacular con ellos, ¿no? Vemos una fiesta de pueblo, vemos esta parte de la transición también de la migración rural a las grandes ciudades. Por ahí una de las hijas pues vive en Barcelona, ¿no? Y los demás se quedan ahí en esta ciudad de la provincia de Lleida, ¿no? Y entonces me parece muy, muy interesante. ¿Qué pero le pongo yo? Yo no le pongo el pero de la duración, pero le pongo otra vez el pero del sonido. Ajá. Yo tuve la fortuna de verla en Filming, ahí se puede rentar, está también disponible en Movistar. En Movistar. ¿No? Yo la vi en Movistar. Tú la viste en Movistar, yo la vi en Filming, la vi en la parte del catalán, y de repente los audios o el diseño sonoro, para mí se queda muy ahí, ¿no? Ese es el otro pero que le pongo, ¿no? De repente la parte, sobre todo de la captura de los audios, no me parecía como muy legible en términos sonoros, pues no les entendía muy bien, independientemente que se trate de catalán o lo que sea. Pues para mí de repente esto por ahí cojea un poco la película, pero es, insisto, grandiosa en la parte de la puesta en cámara, la forma en la que la cámara nos va acompañando, nos va describiendo los lugares, los personajes, las situaciones. En ese sentido me parece pues totalmente magistral, ¿no? Al hilo de lo que hablas, el hecho de disponer de esa película para tu uso y disfrute y echarla para adelante y para atrás, estuve viendo varios fragmentos en catalán y varios fragmentos en castellano. A mí el catalán, tú lo sabes, es una lengua que me encanta. Sí. La entiendo bien, la he vivido allí y no es una lengua que me resulte ni mucho menos ajena. Es verdad, coincido contigo que el problema del sonido es importante. Es importante. No es trascendental, pero molesta. Lo que ocurre es que en el caso del catalán subtitulado al castellano, pues al final te acostumbras a leer y parece que no prestes atención a lo que hablan porque lo tienes escrito. Claro. Eso quizá para el gran público pues queda un poco camuflado. Para los que vamos un poquito más allá, pues es verdad que nos rechina. Pero yo sí que quisiera decirte una cosa antes de que luego puedas cerrar tú, Sí. de Alcarrás. Yo destaco por encima de todo el último plano de la película. El último plano de la película no quiero destriparla, aunque es una película en la que yo también echo de menos que pasen más cosas. Quiero decir, estas cosas Hollywood las trufa con que de repente al padre le da un infarto o que a la hija la secuestran o que tal, ¿vale? O sea, la historia es, en octubre tenemos que dejar en verano tenemos que dejar las tierras y en verano dejamos las tierras. Esa es la historia, ¿sabes? O sea, no hay nada entre medias que altere la situación ni posibilidad de hacerlo. Hay un tránsito que es, ya te digo, muy duro para algunos, no tanto para otros, pero es el tránsito. O sea, no esperes fuegos de artificio porque no los hay, que eso es bueno y es malo también, independientemente de tus gustos, ¿no? Pero yo destaco sobre todo el último plano que me parece magistral. Ese plano en el que está toda la familia mirando hacia no sabes dónde, que luego lo sabes después, y en los que cada personaje tiene su hueco, cada personaje tiene su emplazamiento en el plano y se les ve a todos perfectamente. Me recordaba películas de John Ford, de auténticos maestros del encuadre, porque es que al final lo que vemos es lo que tenemos en la pantalla, no lo que tenemos a los lados. Está muy bien el McGuffin, está muy bien todas estas cosas de tenemos que interpretar lo que hay pero no lo vemos, pero yo ver a toda la familia, a todos los protagonistas en pantalla, cada uno con su espacio, cada uno de pie, cada uno mirando hacia el mismo sitio, a mí me pareció un plano magistral y que tiene mucho ensayo y mucho trabajo, porque cada actor tendría su X, su marca, no te muevas de aquí, quédate aquí. Sí. Ahí coincido totalmente contigo. A mí, bueno, algo que se ha vuelto como característico del cine de Carla Simón es justamente
la parte intimista, ¿no? Contar estas historias tan íntimas, tan aparentemente sencillas que tienen o se van disgregando de ahí una cantidad importante de subtemas que en realidad pues nos habla de una situación totalmente actual, ¿no? Y de una situación que ahí hay unas dicotomías importantes, que a qué le apostamos más, también en Asbestas lo vimos, ¿no? ¿A qué le apostamos? ¿Al desarrollo tecnológico o a proteger la tierra, ¿no? Al desarrollo sustentable o a otro tipo de desarrollo, ¿no? ¿Qué tipo de consumo estamos viviendo? Y entonces también aquí están presentes estas grandes dicotomías, lo acabamos de ver en una película de 1927, ¿no? Metrópolis, Fritz Lang, ¿no? La parte de la clase obrera versus los dueños del capital, pues aquí es, en una película como Alcarrás, pues también lo encontramos. Está ahí, ¿no? Esta discusión de quiénes son los dueños de los medios de producción, quién trabaja la tierra, mi compatriota, miembro de la Revolución Mexicana, líder de la Revolución Mexicana, decía sin más ni más que la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Me refiero a Emiliano Zapata, y evidentemente, pues aquí estamos viendo este tipo de situaciones. ¿Qué ocurre? Pues que ahí hay también un contexto de guerra, ¿no? En este caso, la película hace alusión a la Guerra Civil Española, hay una situación donde, pues, no se regularizaron las tierras, ¿no? Entonces, esto es lo que produce que les quiten su medio de sustento. Entonces, aparentemente es algo como para algunos integrantes de la familia, ya lo decías tú, como vamos a dejarlo en paz, pero hay para otros que pues les significa su día a día y su futuro, ¿no? Está clarísimo. Y es Reaccionan con rabia, perdona, reaccionan con claro, rabia ante lo que consideran injusto, los hay que reaccionan con resignación y los hay que claro, reaccionan con, bueno, pues ya que me van a me van a quitar de aquí, que además es un trabajo que no deja de ser muy desagradable porque es sembrar, recoger, bueno, pues si me ofrecen sí, un sí, trabajo en el que pueda trabajar aquí también y que sea menos fatigoso, pues mira, nos adaptamos a los buenos tiempos, a los nuevos tiempos. Pero no les importa, a estas no les importa que los cultivos de melocotones vayan a desaparecer, no les claro, importa que la agricultura sea sostenible o no. Digamos que eso es lo menos relevante. Es una situación de trabajo, una situación que en el caso del padre, del patriarca, es una situación de sí, me están quitando lo que me ha dado de comer a mí y a mi familia durante años, y los claro, demás es una cuestión más de supervivencia, más allá de la ecología, porque el hijo mayor y su hijo, o sea, el hijo y el nieto, participan en las reivindicaciones de los agricultores, pero no con un trasfondo ecológico ni demás. Yo creo que es con un trasfondo económico, es decir, es mi medio de vida. Es un poco lo que claro. decías tú, ¿no? Sí, sí, la parte también del abandono, Claro, sí, sí. o sea, a mí lo que me gusta del cine de Carla Simón es estos temas que a partir de una situación aparentemente muy sencilla o donde aparentemente no pasa nada, están pasando un montón de cosas, ¿no? Sí, 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 Y es vemos verdad. también un proceso migratorio, ¿no? Ahí vemos una cantidad importante de migrantes que son los que trabajan las tierras, que ocurre en España, ocurre en todo el mundo, Todo el mundo. ¿no? ¿Cuántas personas son las que se dedican a trabajar la tierra, que es un trabajo muy desgastante, muy demandante? Pues normalmente la gente sin papeles, ¿no? Ahí está también ese tema. Hay una cantidad importante de temas, subtemas que se van desarrollando de una trama muy simple que ocurre en un poblado rural, ¿no? De la provincia en Lleida, ¿no? Acá en Cataluña. Entonces, me parece magistral cómo se va desarrollando todo esto. Le auguro un buen futuro a esta película. Además, Alcarrás, hay que decirlo, también fue un fenómeno en taquilla, ¿sí? No solamente por haber ganado en el Oso de Oro de Berlín, ¿no? Pero pues también es una película que tuvo una cantidad impresionante de espectadores, ¿no? Estamos hablando de más de 300,000 espectadores, por ahí decían algunas cifras, Y se ¿no? debe alejar mucho de los 37 millones de euros que costó Metrópolis en su momento, ¿eh? Sí, Sí, sí. por supuesto, ¿no? El presupuesto yo no sé cuál será, pero vamos, es muy reducido.
Sí, Crea seguramente todavía más valor. es muy, muy reducido. Y bueno, nada más para despedir de Carla Simón, hay que decir que en Filmin está disponible dos piezas de ella, cortitas, un documental que se llama Correspondencia, se puede ver por ahí, y también está otro cortito que le dio un Goya a Carla Simón, que se llama Después también, que habla sobre o que intenta hacer conciencia sobre la enfermedad del VIH. En fin, es interesante el cine de Carla Simón. Ahí está la recomendación de cine de actualidad, Alcarrás. Ojalá también por ahí se pueda ver Verano 1993. No la he encontrado yo todavía, pero vale muchísimo la pena. Seguramente debe estar en una plataforma o pronto va a estar por ahí. Pues eso es lo que tengo que decir de Alcarrás para cerrar. Pues ya está, ¿no? Terminamos por hoy. Terminamos. Hay que agradecer nuevamente a todas las personas que nos han estado siguiendo, que nos comentan, que nos recomiendan. Estamos en todas las plataformas de streaming, estamos en Deezer, estamos en iVoox, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en Spotify, estamos por ahí en todas estas plataformas. Ahí nos pueden seguir, nos pueden recomendar. Gracias también. Y bueno, pues agradecerle en los primeros 2 episodios, la voz de intro es de nuestra compañera Belén Surera. Muchas gracias, Belén. Y en esta ocasión, y seguramente en unos episodios más, la voz que están escuchando de intro es de Elena Rubio, a quien también le agradecemos, por supuesto, su colaboración. Pues ya está. La semana que viene más, entonces, entiendo, ¿no? Esto no para. Esto no para, esto no se para. No paramos, ni ganas tampoco. Un abrazo gordo. Un fuerte abrazo. Javier de Andrés, Alberto Zúñiga, muchas gracias. Esto fue Tónica Replicante, toma 3. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante.